Buenas tardes. La práctica del día de hoy la vamos a dedicar a una problemática o un tema que parece muy interesante para eh, el estudio de los usos del suelo. Eh, Prácticamente vamos a tratar de proyectar hacia el futuro el mapeo de los usos del suelo. Dicho de manera más sencilla, si ya conocemos eh, la distribución de los usos del suelo en el pasado, si además conocemos esa misma distribución en la actualidad o en el pasado más reciente, la idea es que vamos a poder proyectar esos usos en el futuro. Eso es bastante muy útil para los que quieren incursar en las actividades de planeación. Otros tipos de intereses que pueden surgir de esa proyección hacia el futuro. Entonces, uno de los intereses más fuertes es la planeación. La planeación es un ejercicio que se hace hacia el futuro. No está ubicado en el presente y mucho menos en el pasado. Bien, en ese ejercicio contamos con el conjunto de datos de Westbrook de la misma paquetería de Idrisi que vamos a usar el día de hoy, como ustedes están viendo aquí. Entonces, allá en los datos de Westbrook, la región de Westbrook en Massachusetts, entonces disponemos de los usos del suelo del 71, del 85 y del 91. Entonces tenemos el mapa de los usos del suelo del 71 y tenemos el mapa de los usos del suelo del 85 y el 91. Entonces nosotros vamos a trabajar con el mapa de sus usos del suelo en 1971, que están caracterizados por esos tipos de uso. Los mismos usos o los tipos de uso que vamos a encontrar en el 71 los podemos encontrar también en el 91. Desde luego, la ubicación de sus usos y el tamaño de la superficie que ocupan es variable entre 71 y 91. Bien. Ahora, para poder hacer esa proyección hacia el futuro, tenemos que usar, en primer lugar, una estimación de la probabilidad de cambio hacia el futuro y la vamos a usar usando el módulo que se llama Markov, que está basado sobre estimaciones hechas con formulaciones o modelaciones de Markov. Entonces vamos aquí a Modeling y aquí en Simulaciones vamos a elegir en primer lugar Markov para poder calcular esas probabilidades de cambio. Entonces como imagen inicial vamos a usar la imagen del 71. Como imagen terminal de los usos del suelo vamos a usar la del 91. Vamos a dar un nombre, un prefijo a los archivos internos de cálculo que se van a usar más adelante en la modelación, en la proyección, perdón. Entonces vamos a llamarle marco.
Número de años entre 71 y 91 son 21 años. Perdón, no, son 20 años. 20. Y nosotros vamos a proyectar los usos a partir del 91 y vamos a proyectar por 5 años. O sea, hacia 96. Vamos a usar 5 años por una razón que aquí en el ejercicio el tiempo es función también del algoritmo. Es decir, el algoritmo usa mucho tiempo para poder generar esos cálculos y por lo tanto, más bien el cálculo que va a venir más adelante se usa mucho tiempo y por lo tanto aquí vamos a usar 5 años para que ese tiempo no esté muy largo para el vídeo que vamos a grabar. Bien, aquí en background entonces dejemos la asignación de 0, es decir, todo lo que está fuera del área estimada o del área de los usos del suelo, es decir, del área útil, lo vamos a asignar el valor 0. Entonces, aquí también en la proporción vamos a darle un valor que se da generalmente que es de 0.15. Entonces vamos a validar OK. Y se va a calcular la probabilidad de cambio. Aquí lo que tenemos es la probabilidad de cambio. Es decir, la probabilidad de cambio de la clase 1 a clase 1, es decir, la probabilidad para que queda igual la superficie del uso 1 es de 0.844, o sea, 84.4%. La probabilidad para que la clase 1 cambie a clase 2 es de 0.003. La probabilidad para que la clase 1 cambie a clase 3 es de 0.0303. Por clase 1, lo que queremos decir es el uso 1. Por clase 2 queremos decir uso 2. Tomemos un ejemplo. Clase 1 puede ser uso comercial y clase 2 puede ser uso habitacional, etc. Entonces, estas clases son función de la leyenda que tenemos en nuestras mapas de usos del suelo. Ese resultado lo podemos salvar aquí en la memoria de la página y después lo pegamos en un archivo Word o cualquier otro archivo de texto para guardarlo. Cerramos. Los archivos de Markov son generalmente archivos internos y por lo tanto los encontramos aquí. Como están viendo, todos esos archivos son archivos probabilísticos del cambio hacia el futuro que están aquí. Cerremos. Una vez que tenemos la probabilidad, ahora bien, vamos a usar un CIA Markov para poder proyectar los usos del suelo en un mapa hacia el futuro, es decir, hacia los próximos 5 años. Entonces vamos aquí, dice CIA Markov. Entonces, como una imagen base desde la cual vamos a proyectar los usos del suelo del 91, las áreas de transición de Markov es un archivo interno que hemos calculado inicialmente, está guardado aquí. Entonces, la máquina
el mismo software nos los va a indicar. Áreas de transición Markov. La transición también está guardada de manera automática por la máquina en los archivos internos. Nos las va a dar. Aquí está Marco. Y la imagen salida la vamos a llamar así, nada más, salida. Entonces nosotros vamos a proyectar por los próximos 5 años y vamos a usar un kernel de 5x5, o sea, un filtro de 5x5. Bien, vamos a validar. Y va a iniciar, como lo están viendo ustedes, un proceso de cálculo. Lo que estamos viendo son 255 iteraciones y eso va a tardar un poco. Entonces, mientras se está haciendo el cálculo, voy a parar la vídeo y cuando termina la voy a reiniciar. Bien. Una vez que ya se terminó el cálculo, aparece automáticamente el mapa realizado y aquí lo que estamos viendo es una proyección de los usos del suelo en los próximos 5 años a partir de 1991 por cada uno de sus tipos de usos del suelo. Bien, si vamos a comparar, entonces podemos compararlo con la imagen o el mapa del 91, ese mapa base. Entonces, aquí estamos viendo algunos usos del suelo que han crecido, como el caso de aquí, como el caso de aquí, como el caso de aquí, etc. Y seguramente hay unos que han reducido su superficie. Y otros usos también que han aparecido en unos lugares y otros que han desaparecido de ciertos lugares. Bien, esa es una proyección que se hizo para 1996 a partir de la historia del cambio entre 71 y 91. 1996 es una fecha que queda en la historia y por lo tanto podemos verificar si disponemos de un mapa de usos del suelo del 96 qué tanto nuestra proyección fue pertinente, qué tanto fue exacta, dónde fue exacta y dónde fue errónea. Entonces, la generación de este conocimiento nos permite corregir esas proyecciones que hacemos basándonos en la probabilidad de cambio de Markov. Esas correcciones pueden ser de dos tipos. En primer lugar, pueden ser del tipo cuantitativo, es decir, los cambios evaluados en términos cuantitativos, es decir, de kilómetros cuadrados, el balance, ¿fue exacto o no fue exacto? ¿Qué tanto fue erróneo? Todas las estimaciones llevan consigo un cierto grado de error que puede ser tolerable o no. Eso por un lado. Por el otro lado, podemos
evaluar también la certeza o la exactitud a nivel territorial. Es decir, estos cambios están en lugar adecuado o no están en lugar adecuado. ¿Traen la forma adecuada en el espacio o no traen la forma adecuada? Etcétera. Entonces, esa parte de la evaluación la vamos a grabar en algún momento en el futuro porque no disponemos del dato del mapa real de los usos del suelo del 96. Por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo con otros datos para que puedan cerrar el ciclo. O sea, el ciclo inicia con la evaluación inicia con la estimación y después con la evaluación de la estimación. Espero que ese vídeo los ha podido ayudar un poco para esclarecer el tema de las estimaciones hacia el futuro en lo que toca a la temática de los usos del suelo. Gracias por su apoyo y atención.